Hola a todos, en este video les voy a enseñar a hacer oraciones afirmativas en tiempo presente simple. Iniciamos entonces diciendo que el tiempo presente simple se utiliza para expresar hábitos, rutinas, hechos generales, acciones repetidas, situaciones, emociones o deseos permanentes. Para una oración afirmativa debemos tener en cuenta con qué sujeto se está realizando la oración. Inicialmente vamos a hacer oraciones afirmativas con los sujetos I, you, we y they. En este caso usaremos el orden gramatical sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, si yo digo tú te levantas temprano, la oración en inglés quedaría you get up early. You el sujeto, get up el verbo y early el complemento. En esta oración nosotros nos cepillamos en la mañana, el sujeto es nosotros, el verbo es cepillarse los dientes y el complemento en la mañana. En inglés quedaría we brush our teeth in the morning. We el sujeto, brush our teeth es el verbo, in the morning el complemento. Ahora bien, pasemos a oraciones donde son también afirmativas, pero estamos trabajando con tercera persona, es decir, con los sujetos he, she or it. En este caso vamos a seguir el mismo orden que sujeto, verbo y complemento, pero hay que tener atención al verbo. Por eso el verbo está con un color resaltado, porque en la oración de tercera persona el verbo va a tener S o ES, dependiendo de la situación. En la mayoría de los casos el verbo va a tener una S y en unos casos especiales va a tener ES. Veamos estas oraciones. Cuando decimos ella va a la cama a las 10 en punto, entonces decimos she goes to bed at 10 o'clock. Nótese que el verbo go cambia por goes porque es tercera persona, estamos hablando de she. Vamos con otro ejemplo. Cuando decimos Carla se baña todos los días, quedaría entonces en tercera persona o quedaría la oración en inglés Carla takes a shower every day. Y la palabra take, el verbo take, queda takes porque es tercera persona. Es decir, oración con he, con she o con it de forma afirmativa. Un último ejemplo dice John ve televisión. John watches TV. Recordemos el orden. John es el sujeto, watches es el verbo y TV el complemento. En este caso el verbo watch queda watches porque es tercera persona. Se estarán preguntando entonces cómo saber cuándo se utiliza ES al final del verbo. La respuesta está aquí. Se le va a agregar ES a los verbos que terminen en O, como por ejemplo el verbo do, que se convierte en does, o go, que se convierte en goes. Cuando el verbo termina en CH, como watch, que se convierte en watches. Cuando el verbo termina en SH, como finish, que queda finishes. Cuando el verbo termina en doble S, como pass, que queda passes. Cuando el verbo termina en X, como fix, que queda fixes. Y por último, cuando el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante. Por ejemplo, study queda studies. Si se dan cuenta, en este caso, la Y de study se va a convertir en una I latina y se le va a agregar la ES. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos que terminan en Y. Iniciamos con verbos que terminan en Y, pero antes de la Y hay una consonante, es decir, verbos a los que hay que agregarles ES en la tercera persona. Tenemos el verbo cry, que significa llorar, queda cries. Tenemos el verbo fly, que significa volar, queda flies. Y por último tenemos el verbo try, que significa tratar, intentar o probar, y queda tries. ¿Ok? En estos tres casos, la Y se convierte en una I latina y se le agrega ES al final. Vamos entonces a ver ahora verbos que terminan en Y, pero antes de la Y hay una vocal. Cuando sucede eso, esos verbos solo se les agrega una S. Como por ejemplo, el verbo play queda plays, el verbo pay queda pays y el verbo say queda says. ¿Ok? Deben tener en cuenta esas reglas que les acabé de dar para la formación de las oraciones en tiempo presente simple. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad.